El polvo se alzaba en la plaza central de Villaverde, asfixiando el aire ya denso por la expectación. Era el día de la exhibición anual, una tradición de más de medio siglo. Pero este año la atmósfera tenía un filo cortante. Comerciantes, granjeros y curiosos se arremolinaban bajo el sol inclemente, exhibiendo sus mejores monturas. Bestias de músculos tensos y pelajes brillantes. De pronto, la multitud se separó como si temiera ser aplastada. Don Ricardo Mendoza, el terrateniente más temido y dueño de la hacienda más grande de la región, avanzó montado en su imponente semental negro. A su lado, de pie en la tierra seca, estaba un joven de apenas 22 años. Junto a él, una yegua escuálida y temblorosa, con la mirada perdida y el pelaje opaco, que parecía más un espectro traído del infierno que un animal vivo. «¡Atención todos!», rugió don Ricardo, su voz resonando sobre el murmullo de la multitud. «Miren bien a Diego. Ahora el muchacho por fin podrá competir con nosotros en igualdad de condiciones». El hacendado aplaudió teatralmente, señalando con burla a la criatura moribunda que acababa de entregarle al chico. Una carcajada cruel, áspera y despiadada, estalló en la plaza. Diego Santos, hijo de una humilde lavandera, sintió cómo la sangre le hervía en las venas. El fuego de la humillación le quemaba el rostro, pero apretó los puños a los costados. La yegua frente a él apenas podía sostenerse sobre sus 4 patas. Una de ellas temblaba visiblemente, causándole un dolor mudo con cada milímetro de movimiento. Esa yegua era un portento. «Muchacho», continuó don Ricardo, secándose una lágrima de risa falsa mientras miraba a sus compinches. «Hace 15 años, claro. Ahora está en las últimas, tan vieja, arruinada y patética como tu propio linaje». Las palabras cortaron el aire como el latigazo de un verdugo. La plaza entera esperaba que el chico se quebrara, que bajara la cabeza y huyera arrastrando su vergüenza. Pero Diego no retrocedió. Tragó el nudo de rabia que le asfixiaba la garganta y dio un paso firme hacia el animal. Lentamente, levantó las manos y acarició el cuello huesudo de la yegua. Entonces, algo inexplicable ocurrió. El animal, que hasta ese momento parecía esperar dócilmente la muerte, alzó la cabeza. Sus ojos oscuros y profundos se encontraron con los de Diego. Hubo un destello, una chispa de inteligencia cruda que parecía comprender perfectamente la crueldad del momento. «Se lo agradezco, don Ricardo», dijo Diego. Su voz salió áspera al principio, pero se afianzó como el acero templado. «Yo cuidaré de ella». «¿Cuidar?». Don Ricardo soltó una carcajada que resonó en los edificios de adobe. «Niño estúpido, esa bestia solo está esperando a que se la coman los buitres. Hazle un favor a la naturaleza. Tómala y pégale un tiro detrás del granero. Te ahorrarás el proceso». Las risas se multiplicaron, pero Diego se volvió de piedra ante ellas. Tomó una cuerda gastada, la improvisó como cabestro y comenzó a caminar lentamente, guiando al animal a través del mar de rostros burlones. Con cada paso agonizante, Diego notaba cómo la yegua apretaba la mandíbula, intentando disimular su cojera, alzando el cuello con un orgullo fantasmagórico que se negaba a ser quebrado. Desde las sombras de los arcos de la plaza, unos ojos los observaban en silencio. Elena Mendoza, la hija de 20 años del hacendado, sentía un nudo de repulsión en el estómago al presenciar la brutalidad de su padre. Sus manos, aferradas a su falda, temblaban. Ella conocía a esa yegua. «Padre, ¿eso ha sido innecesariamente cruel?», susurró Elena cuando don Ricardo cabalgó de regreso hacia ella, aún con una sonrisa torcida de satisfacción en el rostro. «Tonterías, Elena. El mocoso lleva 2 años suplicando una oportunidad para entrar en las carreras. Se la acabo de dar. Si no le gusta, que se ahogue en su miseria». Elena apretó los labios hasta dejarlos blancos. Su padre no lo sabía, pero ella había reconocido al animal en el instante en que pisó la plaza. Era Vendaval.
la yegua campeona indiscutible de la región, la favorita de su difunta madre, la cual había desaparecido misteriosamente de los establos tras la trágica muerte de la señora Mendoza, 5 años atrás, y ahora Vendaval había regresado, rota pero no muerta. El camino hacia la periferia de Villaverde nunca le había parecido tan largo a Diego. Cada paso de la yegua era un crujido agónico que resonaba en la calle de tierra, amenazando con quebrar sus huesos en cualquier momento. A sus espaldas sentía las miradas clavadas como dagas. Los murmullos venenosos del pueblo lo seguían como una sombra. Al llegar a la humilde casa de adobe, doña Carmen, su madre, salió secándose las manos agrietadas por el agua de lavar. Al ver la grotesca silueta del animal recortada contra el cielo del atardecer, soltó un jadeo ahogado y se llevó una mano al pecho. «Dios santo! Diego», exclamó en un susurro aterrorizado. «¿Qué bestia maldita has traído a nuestra puerta?» «Don Ricardo me la entregó, madre, para la carrera de mañana». Doña Carmen se acercó, sus ojos escudriñando el cuerpo esquelético y los temblores espasmódicos de la yegua. Sintió un escalofrío. «Esto no es un regalo, hijo, es una sentencia. Mendoza quiere verte humillado frente a todos. Si esa criatura muere en nuestra propiedad, nos culpará para quitarnos la casa». «No va a morir, madre», replicó Diego, apretando la mandíbula mientras acariciaba el hocico polvoriento del animal. «Mírala a los ojos. Hay fuego bajo las cenizas. Esa noche, el viento sopló con una furia inusual, aullando a través de las rendijas de madera. Diego improvisó un cobertizo miserable con tablones podridos y lonas rasgadas. Gastó sus últimos 15 reales, el dinero de la comida de la semana, en hielo y un ungüento barato para caballos. Bajo la luz parpadeante de un candil de aceite, Diego limpiaba el barro de las patas de la yegua cuando notó algo escalofriante. No eran simples heridas por el trabajo duro, eran marcas, patrones geométricos quemados en la piel, casi ocultos por costras endurecidas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Diego corrió hacia la cerca y llamó en susurros a don Anselmo, el viejo vecino que en su juventud había sido el mejor herrador y curandero de la región. El anciano cruzó la línea de propiedad arrastrando los pies, envuelto en un manto oscuro. «¿Qué ocurre, muchacho?» «Es medianoche», murmuró Anselmo. Pero al acercar su linterna a las patas de la yegua, sus palabras se congelaron. El viejo cayó de rodillas, con las manos temblando violentamente. Pasó sus dedos nudosos por una marca específica cerca del pecho del animal. Una cicatriz en forma de estrella distorsionada. «Por todos los santos», susurró Anselmo, con la voz quebrada por el terror y la incredulidad. «¿Quién te dio esto, muchacho?» «Don Ricardo. Dijo que era una bestia vieja e inútil». «Mentira», siseó el anciano, mirando a su alrededor paranoicamente como si temiera que la oscuridad los escuchara. «Esto no es vejez, Diego. Esto es tortura sistemática. Esta bestia fue privada de agua, golpeada y encadenada. Y estas marcas», Anselmo tragó saliva. «Yo herré a este animal hace años. Es Vendaval, la yegua campeona de doña Mercedes Mendoza». Diego sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La yegua desaparecida, pero ¿por qué el hombre más rico del pueblo destruiría a su animal más valioso? «Porque los monstruos odian lo que no pueden doblegar», respondió Anselmo en un hilo de voz. «Las yeguas de esta estirpe mueren de pena o luchan. Mendoza la rompió, porque esta criatura le recordaba a la esposa que no pudo salvar. Tienes dinamita en tus manos, muchacho. Si Mendoza sabe que descubriste esto, no dudarán en matarte». Un crujido súbito en los arbustos detrás del cobertizo hizo que Diego se pusiera en pie de un salto. Instintivamente, agarró una horca de metal, empuñándola como un arma hacia la oscuridad. El viento aullaba.
ocultando el sonido de los pasos. «Sal de ahí», gruñó Diego, con los músculos en tensión, listo para atacar a cualquiera de los matones de don Ricardo. Una figura encapuchada emergió lentamente de las sombras. Cuando la tela oscura resbaló hacia atrás, reveló el rostro pálido y aterrorizado de Elena Mendoza. Respiraba agitadamente, sosteniendo un pesado maletín de cuero contra su pecho. Había arriesgado su vida escabulléndose de la hacienda, burlando a los guardias armados de su padre. «Baja eso, por favor», suplicó Elena, en un susurro frenético, mirando a la yegua con los ojos llenos de lágrimas. «Anselmo tiene razón. Es vendaval, y he venido a ayudarte a mantenerla viva antes de que amanezca, o mi padre nos destruirá a todos». El cobertizo olía a polvo, a sudor frío y, repentinamente, al intenso aroma del alcanfor y las hierbas medicinales que emanaban del maletín de cuero. Elena cayó de rodillas junto a la yegua. Sus manos, blancas y delicadas, contrastaban violentamente con la piel oscura y herida de vendaval. «Mi padre tiene hombres vigilando las salidas de la hacienda», susurró Elena, con la voz temblorosa pero firme, mientras sacaba frascos de cristal, vendas limpias y un ungüento espeso. «Tuve que arrastrarme por el viejo canal de riego. Si me encuentran aquí, si descubren lo que estamos haciendo, Diego, no solo matarán a la yegua». Diego asintió lentamente. Comprendía el peso de la amenaza. Agarró uno de los frascos y miró a don Anselmo, el viejo herrador, con los ojos brillantes por una mezcla de miedo y devoción hacia el animal. Tomó el control de la situación. «No tenemos tiempo para el miedo, muchacha», gruñó Anselmo en un susurro áspero. «Diego, sujeta la cabeza de la bestia. Elena, pásame esa pomada. Hay que masajear los músculos atrofiados de la pata derecha. Si el veneno de la inmovilidad no sale de sus venas esta noche, mañana no dará ni 3 pasos antes de desplomarse». Durante las siguientes 2 horas, el cobertizo se convirtió en un quirófano clandestino. Bajo la tenue luz del candil, los 3 trabajaron en un silencio sepulcral, interrumpido solo por las respiraciones agónicas de la yegua y el aullido constante del viento exterior. Anselmo le enseñó a Diego cómo presionar los tendones con fuerza, un proceso doloroso pero vital. Vendaval relinchaba en voz baja, mostrando los dientes por el dolor, pero Diego le susurraba al oído, acariciando su frente, anclándola a la realidad. «Tranquila, mi niña, tranquila», murmuraba Diego, y asombrosamente, la yegua, que había sido maltratada por años, parecía entender. Cerraba los ojos y soportaba el ardor, confiando ciegamente en las manos que la curaban. De repente, el viento pareció detenerse. Un sonido metálico cortó la noche. Clink, clink, clink. Eran espuelas. Pasos pesados y lentos aplastando la grava fuera del patio. A través de las rendijas de la madera, Diego vio el resplandor anaranjado de una antorcha acercándose a su precaria valla. El corazón de Elena dio un vuelco. «Es Héctor», susurró ella, pálida como un fantasma. «El capataz de mi padre, el hombre de los trabajos sucios». «Apaga la luz», ordenó Diego en un siseo. Anselmo sopló el candil, sumiendo el cobertizo en una oscuridad total. Diego empujó suavemente a Elena y al viejo detrás de unos fardos de heno podridos, en el rincón más profundo y sombrío. Agarró la horca de metal con ambas manos, sintiendo el sudor frío resbalar por el mango. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del cobertizo. La luz de la antorcha se filtró por las tablas, iluminando el rostro tenso de Diego a rayas. «Diego Santos», la voz de Héctor era un gruñido grave, cargado de burla. «Sé que estás ahí dentro, muchacho. Hueles a miedo». Diego tragó saliva. Salió de las sombras del cobertizo, interponiéndose entre la puerta y el interior, con la horca apoyada casualmente en el suelo, aunque sus nudillos estaban blancos por la tensión. «Es tarde para visitas. Héctor, ¿qué quieres?», preguntó Diego,
forzando su voz para que sonara tranquila. Héctor sonrió, revelando unos dientes amarillentos a la luz del fuego. Llevaba un revólver al cinto y la mano derecha descansaba peligrosamente cerca de la culata. Don Ricardo me envió a verificar si la basura que te regaló ya había estirado la pata, dijo el capataz, intentando asomarse por encima del hombro de Diego. Dijo que el olor a animal muerto podría molestar a los vecinos. Sería una lástima que tuviéramos que quemar este miserable lugar por razones de salud pública. La yegua sigue respirando, respondió Diego, bloqueando la vista con su cuerpo. Dile a don Ricardo que agradezco su preocupación, pero que nos veremos en la línea de salida al amanecer. Héctor soltó una carcajada seca. Acercó la antorcha al rostro de Diego, casi quemándole la piel. Los ojos del capataz escudriñaron la oscuridad detrás del joven. Por un segundo eterno, el silencio fue absoluto. Elena, escondida entre el heno, contuvo la respiración hasta sentir que los pulmones le estallaban. Anselmo rezaba en silencio. Vendaval, como si comprendiera el peligro, se mantuvo completamente inmóvil, sin emitir un solo sonido. «Eres un idiota arrogante, muchacho», escupió Héctor finalmente, alejando la antorcha. «Disfruta de tus últimas horas de ilusión. Mañana, la humillación será pública, y si la yegua no te mata al caer, tal vez lo haga otra cosa». Héctor dio media vuelta y se alejó en la oscuridad, el sonido de sus espuelas desvaneciéndose lentamente en la noche. Diego esperó varios minutos antes de dejar caer la horca. Sus piernas temblaban levemente. Elena y Anselmo salieron de su escondite, exhalando el aire contenido. «Casi nos descubre», sollozó Elena, llevándose las manos al rostro. «Si entra, nos habría matado a los tres». «Pero no entró», dijo Diego, volteando a ver a la yegua. Vendaval había abierto los ojos y, por primera vez, levantó el cuello con una chispa de su antigua dignidad. «Sobrevivimos a la noche. Ahora, prepárense. Faltan 3 horas para el amanecer. Esta yegua tiene que estar lista para correr». El amanecer teñía el cielo de Villaverde con un rojo sangre, presagio de un día que quedaría grabado en la memoria del pueblo. El viento frío de la madrugada barría el polvo de la plaza central, donde la multitud ya se aglomeraba. El ambiente apestaba a tabaco barato, sudor y codicia. Las apuestas corrían como pólvora. El dinero cambiaba de manos con rapidez febril. Nadie apostaba por Diego Santos. De hecho, el juego macabro de la mañana consistía en adivinar cuántos metros lograría avanzar la yegua moribunda antes de colapsar y escupir sus pulmones en la tierra seca. «500 reales a que ni siquiera cruza la línea de salida», gritó Tito, el cantinero del pueblo, agitando un fajo de billetes arrugados. Las risas resonaron en eco, crueles y afiladas. Mientras tanto, en el extremo sur de la plaza, Diego avanzaba. No iba montado, caminaba a pie, sosteniendo con firmeza las riendas improvisadas de Vendaval. La yegua cojeaba. Sí, pero algo fundamental había cambiado. Su cabeza, antes gacha y derrotada, ahora se alzaba con una dignidad fantasmal. El masaje de Anselmo y los ungüentos de Elena habían hecho un milagro temporal. Los músculos de la bestia ya no temblaban por el veneno del estancamiento, sino por la adrenalina contenida. De entre la multitud que los rodeaba para burlarse, emergió una figura corpulenta y sudorosa. Era Joaquín Pereira, el boticario arruinado y el hombre a quien don Ricardo le había entregado la yegua años atrás. Joaquín se había enriquecido usando a Vendaval como bestia de carga, atándola a carretas de piedra y madera hasta destrozarle las patas, solo para venderla de vuelta a Mendoza cuando ya no servía. «Vaya, vaya, miren al salvador de la basura», se burló Joaquín, interponiéndose en el camino de Diego. Llevaba un puro a medio masticar en la boca y su aliento apestaba a alcohol de la noche anterior. «Muchacho, te doy un consejo gratis. Suelta a esa bestia muerta. Yo le saqué hasta la última gota de fuerza durante 3 años. Créeme, ya no sirve ni para hacer pegamento».
El murmullo de la plaza se apagó. Todos querían escuchar la humillación del chico. Diego se detuvo. Sus ojos, oscurecidos por la falta de sueño y la furia acumulada, se clavaron en Joaquín con la intensidad de un depredador. ¿Tú le sacaste la fuerza?, preguntó Diego. Su voz era baja, pero tan fría que cortó el aire tenso. Joaquín sonrió, inflando el pecho. Claro que sí. Si no fuera por mi carreta, esta yegua se habría muerto de hambre. Deberías agradecerme que aún respire. En un movimiento tan rápido que nadie lo vio venir, Diego soltó las riendas con una mano, agarró a Joaquín por el cuello de su camisa sucia y lo empujó violentamente contra uno de los postes de madera que marcaban la pista. El golpe sordo hizo temblar la estructura. La multitud ahogó un grito. Los compinches de Joaquín dieron un paso al frente, pero la mirada asesina de Diego los congeló en su sitio. «Escúchame bien, parásito», siseó Diego, su rostro a escasos centímetros del boticario aterrorizado. «¿Tú no le diste vida? Tú tomaste a una campeona, a una leyenda que valía 10 veces más que tu miserable existencia, y la torturaste porque eras demasiado cobarde para competir limpiamente y demasiado tacaño para alimentarla. Eres un ladrón de gloria». Joaquín balbuceó, intentando soltarse, pero el agarre de Diego era como hierro. «¿Estás loco? Muchacho, suéltame», chilló el hombre, perdiendo toda su arrogancia mientras el puro caía al polvo. «La próxima vez que hables de ella», continuó Diego, alzando la voz para que toda la plaza, incluido don Ricardo Mendoza, que observaba desde su balcón, pudiera escucharlo claramente, «lávate la boca. Hoy, Vendaval no corre por tu caridad, ni por las migajas de Mendoza. Corre para demostrar que el espíritu de un verdadero campeón no puede ser destruido por cerdos como ustedes, con un desprecio absoluto». Diego soltó a Joaquín, dejándolo caer de rodillas sobre el polvo, tosiendo y humillado frente a todo el pueblo. Diego se giró lentamente, recogió las riendas y miró a Vendaval. La yegua soltó un relincho grave y raspado, rasgado por los años, pero que resonó como un trueno en la plaza silenciosa. Parecía haber entendido cada palabra. Los otros 4 competidores, montados en caballos jóvenes, fuertes y arrogantes, tragaron saliva al ver al chico acercarse a la línea de salida. Ya no veían a un pobre diablo y a su caballo moribundo. Veían a un hombre dispuesto a morir antes que rendirse. Desde la distancia, Elena Mendoza observaba la escena con el corazón latiendo desbocado, sintiendo una mezcla de terror y una profunda, innegable admiración. El juez de la carrera levantó el pañuelo blanco. El momento de la verdad había llegado. El juez de la carrera, un hombre rudo de rostro curtido por el sol, se paró en el centro de la calle principal. En su mano derecha sostenía un viejo revólver. Apuntando al cielo plomizo, el viento de la mañana parecía haber contenido el aliento. A los lados de la improvisada pista, cientos de personas se apretujaban contra las vallas de madera, sumidas en un silencio expectante que pesaba como el plomo. En la línea de salida, 5 jinetes aguardaban. 4 de ellos montaban bestias magníficas, sementales jóvenes, de pelaje brillante y músculos tensos que pateaban el polvo, impacientes por devorar la distancia. En el extremo derecho, casi fundiéndose con las sombras de los edificios, estaba Diego. Se subió a la silla de montar con una suavidad extrema. Al sentir el peso del jinete, Vendaval tembló por una fracción de segundo, como si los fantasmas de sus antiguos tormentos la asaltaran. Pero Diego se inclinó sobre su cuello, pegando su pecho a la crin áspera. «Es nuestro momento, campeona», susurró Diego, su voz vibrando directamente en el oído de la yegua. «Demuéstrales quién eres». Vendaval exhaló un bufido profundo, un sonido gutural que limpió el polvo de sus fosas nasales. Sus orejas se irguieron. Sus ojos, antes opacos, se fijaron en el horizonte con una claridad aterradora. Había recordado. «Preparen sus monturas», rugió el juez. Don Ricardo Mendoza observaba desde el balcón de la alcaldía. Con una copa de coñac en la mano,
y una sonrisa despectiva congelada en el rostro. Elena, escondida entre la multitud cerca de la farmacia, apretaba las manos contra su pecho, rezando en silencio. ¡Bang! El estruendo del disparo desgarró la mañana. La tierra tembló bajo la furia de los cascos. Los 4 competidores principales salieron disparados como balas, levantando un muro de polvo cegador. Carlos Roberto, el favorito y dueño de la farmacia rival, tomó la delantera de inmediato con su caballo ruano, golpeando el lomo del animal con una fusta de cuero. Cuando el polvo se disipó ligeramente, la multitud soltó un murmullo de asombro, seguido de un silencio incrédulo. Esperaban que Vendaval cayera muerta en el primer salto. Esperaban sangre y huesos rotos. Pero la yegua no había caído. Había arrancado con una lentitud calculada, quedando en un humillante 5º lugar, a varios metros de los demás. Sin embargo, no cojeaba. El ungüento, el masaje de fuego de Anselmo y la pura voluntad del animal habían adormecido el dolor. Sus movimientos eran rígidos, pero rítmicos. «¡No puede ser!», gritó Tito desde la barrera, frotándose los ojos. «Esa cosa se está moviendo». El recorrido era un infierno de 2 kilómetros. Comenzaba en la plaza. Subía por la empinada y traicionera cuesta empedrada hacia el cementerio viejo. Bordeaba la iglesia en la cima. Y luego descendía en picado por un camino de tierra suelta hasta los estrechos puentes del río, para finalmente regresar al punto de partida. Al llegar a la base de la cuesta del cementerio, los caballos jóvenes empezaron a mostrar su inexperiencia. Sus jinetes, cegados por la arrogancia, los habían forzado demasiado en el tramo llano. Las herraduras resbalaban peligrosamente sobre las piedras húmedas por el rocío. Diego, en cambio, no usó ni espuelas ni látigo. Dejó que Vendaval tomara el control. La memoria muscular de la campeona despertó con una ferocidad que heló la sangre de Diego. Vendaval conocía esa cuesta. Sabía exactamente dónde colocar cada casco, evitando las piedras sueltas y buscando la tierra firme en los bordes del camino. Su respiración era ruidosa, casi como un fuelle roto, pero constante. Uno a uno, comenzaron a devorar la distancia. A mitad de la subida, pasaron al 4º jinete. El caballo del muchacho estaba cubierto de espuma blanca, resoplando por el agotamiento prematuro. Diego no miró a los lados. Su mirada estaba clavada en la cima. «Vamos, chica, vamos», alentaba Diego, sintiendo cómo el corazón de la bestia latía como un tambor de guerra bajo sus piernas. Al coronar la colina, frente a la imponente silueta de la iglesia de piedra, Vendaval alcanzó al 3er y 2º lugar. Los jinetes rivales giraron la cabeza, con los ojos desorbitados por el terror. Al ver a esa figura esquelética emergiendo del polvo como un jinete del apocalipsis, la yegua no corría por desesperación. Corría con la elegancia letal de un depredador que persigue a su presa. Don Ricardo Mendoza, que observaba el progreso de la carrera a través de unos prismáticos desde su balcón, dejó caer su copa de coñac. El cristal se hizo añicos contra el suelo. Su rostro palideció. Esa postura, esa forma arrogante de devorar el terreno, no podía negarlo. Era Mercedes. Era el espíritu indomable de su esposa cabalgando de nuevo. Ahora solo quedaba el descenso. El camino de tierra suelta que llevaba a los traicioneros puentes del río. Y frente a ellos, a solo unos metros de distancia, Carlos Roberto miraba frenéticamente hacia atrás, golpeando a su caballo sin piedad para mantener el primer lugar. Pero el descenso era territorio de valientes, o de locos. Y Diego Santos ya no tenía nada que perder. El viento aullaba en los oídos de Diego como un coro de almas condenadas. El descenso desde la colina de la iglesia no era un camino. Era una trampa mortal de tierra suelta, grava y raíces retorcidas que serpenteaba al borde de un barranco empinado. Abajo, las aguas bravas del río rugían, esperando devorar a cualquiera que cometiera el más mínimo error.
Carlos Roberto lideraba a pocos metros de distancia, pero el pánico se había apoderado de él. Su caballo ruano, un animal joven y musculoso, resbalaba peligrosamente con cada tranco. Las herraduras sacaban chispas al chocar contra las piedras ocultas, cegado por el terror de perder contra un cadáver. Carlos cometió el peor error de un jinete. Tiró bruscamente de las riendas y usó la fusta sin piedad. El caballo, confundido y dolorido, perdió el ritmo, tropezando en la pendiente. Atrás, como una sombra vengativa, se acercaba Vendaval. Diego no usaba látigo. Sus manos, envueltas en las riendas de cuerda, eran suaves pero firmes. Su cuerpo se movía en perfecta sincronía con el de la yegua. Absorbiendo los impactos, Vendaval respiraba con un silbido ronco. Sus pulmones quemaban como fuego líquido, pero sus ojos estaban fijos en el estrecho puente de madera que marcaba el final del descenso y la entrada directa a la recta final hacia la plaza. «¡Cuidado! ¡Estúpido! ¡Nos vas a matar a los dos!», gritó Carlos Roberto, girando la cabeza, con el rostro desfigurado por el miedo y la rabia, al ver que la yegua negra se colocaba a su altura. El camino se estrechaba drásticamente antes del puente. Solo había espacio para un caballo a máxima velocidad. Si intentaban cruzar juntos, uno de los dos sería arrojado al río. Carlos, en un acto de pura desesperación y malicia, tiró de las riendas hacia la izquierda, intentando empujar a Vendaval hacia el borde del precipicio para obligar a Diego a frenar. La multitud, que ahora podía ver el desenlace desde la entrada del pueblo, contuvo la respiración. Elena se cubrió la boca con ambas manos, reprimiendo un grito de terror. Pero Vendaval no era un caballo ordinario. Era una guerrera forjada en las carreras más duras, y había recordado quién era. En lugar de asustarse o retroceder ante el acorralamiento de Carlos, la yegua aplanó las orejas contra su cráneo y enseñó los dientes. «Ahora, campeona, vuela», rugió Diego, justo cuando Carlos Roberto intentó cerrar el paso definitivo. Vendaval hizo acopio de una fuerza que parecía sobrenatural. Sus músculos traseros, temblorosos y castigados por años de tortura, se tensaron como resortes de acero. Con un impulso brutal y suicida, la yegua se lanzó hacia adelante, rozando peligrosamente el borde del barranco, levantando una nube de polvo y piedras que cayeron al vacío. El caballo ruano de Carlos, aterrorizado por la audacia suicida de la yegua negra y por el abismo a centímetros de sus cascos, entró en pánico, relinchó salvajemente, frenando en seco y levantándose sobre sus patas traseras. Carlos Roberto soltó un alarido, perdiendo los estribos y cayendo pesadamente sobre la tierra polvorienta. Mientras su caballo huía hacia los matorrales, Vendaval pisó la madera del puente. Traca, traca, traca. Los cascos resonaron sobre las viejas tablas de roble como ráfagas de ametralladora. Habían superado el cuello de botella. Ya no había rivales. Solo quedaba la recta final hacia la plaza. Cuando Diego y Vendaval irrumpieron en la calle principal, el silencio en Villaverde fue absoluto. Parecía que el tiempo se había congelado. Los comerciantes, los granjeros, los apostadores que horas antes se reían a carcajadas, ahora tenían las mandíbulas desencajadas. La yegua que don Ricardo había entregado como una broma macabra. La bestia esquelética que Joaquín había destrozado arrastrando piedras, galopaba hacia la línea de meta. Su pelaje estaba empapado en sudor oscuro. La cojera en su pata derecha era evidente en cada zancada agónica, pero su cabeza estaba alta, orgullosa, desafiante. Cruzaron la línea de meta levantando un remolino de polvo dorado bajo el sol de la mañana. Por un segundo, nadie hizo un sonido. Y entonces, como un trueno, la plaza estalló. No fueron aplausos de cortesía, fue un rugido de asombro puro y catártico. Las personas arrojaban sus sombreros al aire. Doña Carmen, la madre de Diego, lloraba de rodillas, dando gracias al cielo. Don Anselmo sonreía,
con lágrimas corriendo por sus arrugas, asintiendo con reverencia hacia la campeona, Elena Mendoza dejó escapar un grito de victoria, sin importarle que los hombres de su padre la estuvieran mirando. Diego tiró suavemente de las riendas. Vendaval redujo la velocidad hasta detenerse en el centro de la plaza, temblando violentamente por el esfuerzo sobrehumano. Pero manteniéndose en pie, Diego acarició su cuello empapado, apoyando la frente contra la de ella. «Lo hicimos», susurró, con la voz quebrada. «Eres libre». Lentamente, Diego levantó la vista hacia el balcón de la alcaldía. Don Ricardo Mendoza seguía allí, rígido como una estatua de hielo, los restos de su copa de cristal esparcidos a sus pies. Sus ojos se encontraron con los de Diego a través de la distancia. No había burla en el rostro del poderoso hacendado. Solo había el pálido reflejo de una derrota aplastante y el fantasma de un pasado que acababa de aplastarle el orgullo frente a todo el pueblo. La broma se había convertido en leyenda, y Vendaval, la yegua rota, había recuperado su trono. El polvo aún flotaba en el aire dorado de la plaza cuando la pesada puerta de roble de la alcaldía se abrió de golpe. Don Ricardo Mendoza apareció en el umbral. Ya no había rastro de la sonrisa cínica que había lucido durante semanas. Su rostro, tallado en piedra y orgullo, estaba lívido. Descendió las escaleras con pasos pesados, y la multitud, que instantes antes vitoreaba a Diego, se apartó apresuradamente, abriéndole un camino silencioso por puro terror. Diego, aún de pie junto a Vendaval, no retrocedió. Acariciaba el cuello sudoroso de la yegua, sintiendo el latido desbocado, pero triunfal del animal. Don Anselmo y doña Carmen se acercaron protectoramente al muchacho, pero Diego les hizo una seña para que se mantuvieran al margen. Esto era entre él y el hacendado. Mendoza se detuvo, a 2 metros de ellos. Su mirada fría escudriñó a la bestia esquelética que acababa de humillar a los mejores jinetes de la región. «Hiciste trampa, muchacho», gruñó don Ricardo, su voz resonando como un trueno bajo en el silencio de la plaza. «Ningún animal en ese estado puede correr así. Te exijo que me devuelvas esa yegua ahora mismo. Es propiedad de mi hacienda». El murmullo indignado de la gente comenzó a crecer, pero un grito claro y cortante lo silenció de inmediato. «No te pertenece». De entre la multitud empujada, emergió Elena. Su vestido estaba manchado de polvo y sus manos temblaban, pero su mirada ardía con una intensidad que nadie en Villaverde le había visto jamás. Caminó directamente hacia su padre, interponiéndose entre él y Diego. «¡Elena!», bramó don Ricardo, sus ojos abriéndose por la sorpresa. «¿Qué demonios crees que haces? Vuelve a la casa de inmediato». «No, padre». «Se acabó el silencio», respondió ella, alzando la barbilla. «Hoy todo el pueblo sabrá la verdad. Esa yegua no es una basura sin nombre que encontraste por ahí. Es Vendaval». El nombre cayó como una bomba en la plaza. Los granjeros más viejos jadearon, intercambiando miradas atónitas. ¿Vendaval? ¿La leyenda intocable de doña Mercedes? Don Ricardo palideció. Dio un paso hacia su hija, levantando una mano como si quisiera callarla por la fuerza. Pero Diego intervino al instante, interponiendo su cuerpo frente a Elena, con la mirada dura como el acero. «Ni se le ocurra, don Ricardo», advirtió Diego en un susurro letal. «Elena», protegida por los hombros anchos de Diego, continuó, asegurándose de que su voz llegara hasta el último rincón de la plaza. «Dijiste que la habías vendido a otra ciudad porque te dolía demasiado verla después de la muerte de mi madre». La voz de Elena se quebró por un segundo, pero recuperó la fuerza. «Mentira, fuiste un cobarde. Se la diste a Joaquín Pereira para que la destruyera tirando de carretas, porque querías borrar cualquier rastro de ella. La castigaste por seguir viva cuando mi madre no lo estaba. Y luego, para limpiar tu conciencia, la recuperaste solo para dejarla pudrirse en un rincón oscuro, hasta que decidiste usarla para humillar a Diego.
La plaza entera contenía el aliento. Joaquín, que aún se limpiaba el polvo de las rodillas cerca de allí, agachó la cabeza, incapaz de sostener las miradas de desprecio que se clavaban en él. Don Ricardo parecía encogerse bajo el peso de las palabras de su propia hija. Sus hombros, siempre erguidos con arrogancia, cayeron. Miró a la yegua. Vendaval lo observaba con aquellos ojos oscuros e insondables. Los mismos ojos que doña Mercedes acariciaba cada tarde. Yo solo quería dejar de sufrir, balbuceó el hacendado, su voz despojada de todo su poder, reducida a un susurro ronco. Cada vez que la veía, la recordaba a ella. Era demasiado. El dolor no te da derecho a destruir la vida. Don Ricardo, intervino Diego, su tono ahora menos furioso, pero implacable. Esta yegua tenía más lealtad y corazón en sus huesos rotos que muchos hombres en este pueblo. Sobrevivió a tu abandono y a la crueldad de Joaquín. Ella ganó hoy no por ti, sino a pesar de ti. Mendoza bajó la cabeza. El hombre más temido de la región estaba desarmado, roto ante su pueblo y su propia sangre. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la alcaldía, arrastrando los pies como un anciano derrotado. El imperio del miedo de los Mendoza había comenzado a desmoronarse. Elena se giró hacia Diego. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero había un alivio inmenso en su rostro. Miró a Vendaval, que respiraba ahora con más calma. Frotando suavemente su hocico contra el hombro del muchacho, «Lo que hicimos anoche», comenzó Elena, mirando a don Anselmo y a Diego. «El masaje, las vendas, la medicina, funcionó. La salvamos del borde del abismo. Habría miles como ella». «Elena», dijo Diego, acariciando la crin de la campeona. «Animales rotos por hombres crueles que creen que pueden desecharlos. Vendaval tuvo suerte, pero hay otros que mueren en la oscuridad». Elena asintió, una chispa nueva encendiéndose en su mirada. «Entonces, encendamos una luz», dijo ella con firmeza. «Tengo mi herencia, el dinero que mi madre me dejó y que mi padre no puede tocar. Diego, ¿qué te parece si compramos las viejas caballerizas del este?» Diego la miró, sorprendido al principio, y luego una sonrisa lenta y genuina se formó en sus labios. «¿Un lugar para curarlos?», preguntó él. «Un lugar para salvarlos», corrigió don Anselmo, acercándose con una sonrisa sin dientes. «Un centro de rehabilitación. Podríamos llamarlo el Refugio Vendaval», completaron Diego y Elena al unísono. La yegua soltó un relincho suave, como si sellara el pacto. La multitud, que había presenciado en silencio el drama familiar, comenzó a aplaudir de nuevo. Esta vez no celebraban solo una carrera ganada contra todo pronóstico, celebraban el nacimiento de una esperanza en un pueblo que había vivido demasiado tiempo bajo las sombras. 5 años después, el viento ya no aullaba con furia sobre Villaverde, ahora susurraba suavemente entre los robles del Refugio Vendaval. Las antiguas y ruinosas caballerizas del este se habían transformado en un santuario vibrante, lleno de luz, pastos verdes y corrales amplios donde docenas de caballos, antes desahuciados, corrían libres recuperando su dignidad. Diego Santos se había convertido en un experto respetado en toda la provincia. Veterinarios de ciudades lejanas le enviaban los casos más desesperados, sabiendo que el joven poseía un don casi místico para sanar no solo los huesos rotos, sino también el espíritu de los animales traumatizados. Era una tarde soleada de domingo, y el refugio estaba lleno de vida. Doña Carmen, con el rostro más relajado y feliz que nunca, servía limonada a un grupo de niños de la escuela local que habían venido a aprender sobre el cuidado de los animales. Elena, ahora esposa de Diego, era el corazón administrativo del proyecto. Organizaba los fondos, coordinaba las visitas y, con una eficacia asombrosa, había convertido el refugio en una fundación próspera. En sus brazos sostenía a su hija de 2 años,
María Mercedes, la pequeña, bautizada en honor a su abuela. Ya mostraba una afinidad natural por las bestias, riendo a carcajadas cada vez que un potrillo se acercaba a olfatear sus manos diminutas, cerca de las vallas blancas. Una figura inesperada observaba la escena en silencio. Don Ricardo Mendoza, el otrora temible hacendado. Había envejecido notablemente. Su imperio de miedo había sido reemplazado por un intento genuino de redención. Ahora, utilizaba su influencia y fortuna no para aplastar, sino para financiar la mayor parte del alimento y las medicinas del refugio. Aunque hablaba poco, pasaba horas limpiando los establos de los caballos más difíciles, como si cada palada de tierra borrara un poco de su culpa pasada. Bajo la sombra del roble más grande y antiguo de la propiedad, descansaba Vendaval, la yegua campeona, que ya superaba los 25 años, una edad venerable. Observaba su reino con una calma majestuosa. Su pelaje negro había adquirido destellos plateados por las canas, pero sus ojos seguían siendo tan profundos e inteligentes como el día en que Diego la salvó de la plaza. Diego se separó del grupo de estudiantes y caminó hacia ella. Con una manzana en la mano, se sentó en la hierba, apoyando la espalda contra el tronco del árbol. Vendaval bajó la cabeza. Tomó la manzana con suavidad y luego apoyó su hocico pesado sobre el hombro del muchacho. Era el mismo ritual de siempre, un lenguaje silencioso forjado en la noche más oscura de sus vidas. «Mira lo que construimos». «Vieja amiga», susurró Diego, acariciando la cicatriz en forma de estrella en el pecho del animal. «Todo esto es por ti». Elena se acercó con la pequeña María Mercedes, quien inmediatamente estiró sus bracitos hacia la yegua. Vendaval cerró los ojos, exhalando un aliento cálido sobre el rostro de la niña, aceptando la caricia con una dulzura infinita. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Diego supo que la verdadera victoria no había sido cruzar la línea de meta en aquella carrera mortal. La verdadera victoria era haber roto el ciclo de la crueldad. Años más tarde, cuando Vendaval finalmente cerró los ojos por última vez, rodeada del amor de la familia que había unido, fue enterrada bajo ese mismo roble. En su base, Diego y Elena colocaron una pesada placa de bronce que brillaría por generaciones. La inscripción, simple pero eterna, rezaba: a Vendaval, la campeona que nos enseñó que no hay cicatriz demasiado profunda para sanar, ni alma demasiado rota para volver a volar. El verdadero coraje no es nunca caer, sino levantarse cuando todos esperan que mueras. Y así, cada vez que un niño acariciaba a un caballo rescatado, cada vez que alguien elegía la compasión sobre la crueldad, el espíritu de la tormenta cabalgaba de nuevo, libre para siempre en los campos de Villaverde,